Ahora tiene el uso de la palabra el senador Emilio Álvarez y Casa, de Grupo Plural, en contra, por 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenas noches. Compañeros, compañeras, asamblea, esta sería la ocasión para que nosotros estuviéramos discutiendo un nuevo pacto fiscal en el país. Esencialmente, lo que tendríamos que estar discutiendo es una reforma fiscal, una reforma tributaria absolutamente distinta. No es solo por la vía del gasto, sino por la vía del ingreso. Que paguen más impuestos quien más tiene. Mantener las cosas en el estado actual es mantener la desigualdad económica del país. Sí sorprende que este gobierno, con la mayoría que tiene y con la fuerza que tiene, no apueste en una reforma tributaria, hacendaria, fiscal, que rediseñe en los términos incluso de Dinamarca una reforma fiscal. Eso es lo verdaderamente significativo y que tendríamos que estar discutiendo. Sorprende enormemente que no sea ese el término de discusión, porque querramos o no, los programas sociales que bien pueden ayudar no garantizan el esquema cuando no va acompañado de un programa de ejercicio de derechos y no garantizan la distribución de la riqueza. Lo que acá tendríamos que estar discutiendo es cómo hacemos un nuevo pacto fiscal que tenga dos características. ¿Cómo hacemos que quien más tiene más pague? Hoy no ese es el modelo que tenemos, incluso cuando se grava el consumo por igual. ¿Y cómo hacemos para que tengamos un nuevo pacto hacendario? Un nuevo pacto hacendario que sí tenga la condición de refrendar el pacto federal y que tenga la condición también de hacerse cargo, incluso en el cobro de impuestos en los 3 órdenes de gobierno. Si en verdad se apuesta a una transformación, se tendrían que cambiar los ejes económicos de los gobiernos anteriores que tanto se critica. Las variables económicas con las que se está conduciendo la economía mexicana son esencialmente las mismas. Incluso se ha dicho con mucha claridad que la mejor política social es la mejor política económica. Hoy por hoy, incluso el Fondo Monetario Internacional está haciendo sugerencias más agresivas que las que está haciendo en política económica el gobierno mexicano. Hoy por hoy, las variables macroeconómicas que juega el gobierno mexicano son extraordinariamente conservadoras. El gobierno de Margaret Thatcher aplaudiría rabiar los modelos macroeconómicos que acá se están utilizando. Déjenme darles un ejemplo. La deuda. Acá ya se ha hablado de la inclusión de la deuda en la política económica y en el presupuesto que se aprobó. El Congreso de Brasil aprobó una deuda por $2,000 millones a 30 años con tasa cero, que fue el fundamento de la política emergencial durante las peores crisis de la pandemia. El problema no es la deuda, compañeros. El problema es para quién la deuda y para qué la deuda. Y por supuesto que tenemos enorme preocupación de que se repita algo como el FOBAPROA, pero eso no va a pasar. Pero lo que sí tenemos es generar la capacidad de potencia del Estado a 30 años, como hizo el Congreso de Brasil. El Congreso de Brasil optó por un modelo de política económica agresiva para generar la protección de los más pobres. Ese paquete económico fue a tasa cero a 30 años, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Fondo Monetario Internacional. Para eso son esas instituciones, no para enriquecer a ricos que no necesitan dinero y no para el FOBAPROA.
El problema entonces no es la deuda, como incluso vimos ya en el presupuesto, sino cómo y para qué se utiliza. Esta discusión lo que tendría que llevar es a un nuevo pacto económico y no lo estamos haciendo. Infelizmente se está agotando el tiempo político para eso. Ya no se va a poder hacer por el próximo año. Es el cierre de la oportunidad para hacerlo, porque luego vendrán elecciones. Lo que necesitamos es un nuevo pacto económico hacendario de Estado, compañeros, donde todas las fuerzas tengamos la capacidad de sentar a la redistribución del ingreso, no solo del gasto. Los programas sociales no van a revertir la pobreza, no van a disminuir la desigualdad. Incluso la pandemia nos dejó peor de como estábamos. Si bien nos va en este gobierno, si bien nos va, vamos a regresar a los niveles de antes de la pandemia, si bien nos va. Por eso, compañeros, lo que quiero invitar a ver la necesidad de un nuevo pacto en materia hacendaria, un pacto de Estado. Eso no es lo que estamos haciendo. Con vergüenza debo decirles que le quedamos a deber en el tiempo de país, en el momento de país, al pueblo de México. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador.